Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, rebosantes de energía y listos para reírse a carcajadas, porque hoy les traigo una historia de esas que se quedan grabadas en la memoria. Y hablando de historias inolvidables, no se les olvide suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ni una sola de las aventuras que les preparamos. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en una anécdota que roza la leyenda, protagonizada por dos seres que juntos son una bomba de risas, Serkan y Ozge. Si ya conocen a estos dos, saben perfectamente a qué me refiero. Si no, prepárense. Prepárense para una historia que les dejará con la boca abierta, el corazón palpitando y una sonrisa que les llegará hasta las orejas. La verdad es que Serkan y Ozge son un par de pillos, unos verdaderos maestros del caos, y siempre están ideando algo, tramando alguna travesura. Y en esta ocasión, la trama que orquestaron fue digna de una comedia romántica, con un toque de desastre, por supuesto. Porque si no hay desastre, no es una historia de Serkan y Ozge. Para que se hagan una idea, para que se ubiquen en el contexto, Serkan y Ozge son de esos amigos que se conocen desde la infancia. Han compartido incontables momentos juntos, han atravesado toda clase de situaciones, desde las inocentes fiestas de cumpleaños y los primeros amores adolescentes, hasta los exámenes de la escuela, los trabajos de verano y, por supuesto, los inevitables desastres. Muchos desastres. Y esta historia, la que les voy a relatar, es una de esas joyas que adornan la corona de sus memorables experiencias. Es una de esas historias que con el paso del tiempo se vuelven más graciosas, más exageradas y, por qué no decirlo, más épicas. Todo comenzó un sábado por la noche, un sábado que prometía ser inolvidable. De esos sábados en los que el ambiente se vuelve más propicio para la diversión, para escapar de la rutina, para dejar atrás las preocupaciones de la semana y simplemente vivir. Serkan y Ozge, como era de esperar, no tenían pensado quedarse en casa. Tenían planeado un evento muy especial, asistir a un concierto de música en vivo, de esos que tanto les apasionan, de esos que te hacen vibrar el alma. Habían comprado las entradas con mucha anticipación, desde hacía semanas, y la emoción por el evento era palpable. Ya se imaginaban cantando a todo pulmón, dejándose llevar por el ritmo, bailando sin inhibiciones y, por encima de todo, pasándolo genial. El día del concierto, la atmósfera era eléctrica. La anticipación se sentía en el aire. Se prepararon con esmero, buscando la vestimenta perfecta, cuidando cada detalle. Serkan, fiel a su estilo, eligió su camisa favorita, aquella que siempre le daba suerte, la que lo hacía sentir invencible. Ozge, por su parte, dedicó tiempo a arreglarse, se peinó con esmero, se maquilló con cuidado, buscando el look perfecto para la ocasión. Quedaron en casa de Ozge para ir juntos, ya que vivían relativamente cerca del lugar del concierto. Mientras esperaban la hora de partir, charlaban animadamente, compartiendo risas, recordando anécdotas del pasado y preparando el terreno para la noche que les esperaba. Ya visualizaban las luces, el sonido, la energía del público y, por supuesto, la música. Pero como suele suceder en las mejores historias, los imprevistos, esos pequeños obstáculos que la vida nos pone en el camino, estaban a la vuelta de la esquina, listos para entrar en escena y darle un giro inesperado a los acontecimientos. Justo cuando estaban a punto de salir, cuando ya se habían puesto los abrigos y estaban a punto de cerrar la puerta, suena el teléfono. Era una llamada. La llamada era de la hermana de Ozge, que vivía en otra ciudad, bastante lejos de donde ellos residían. Parecía que había surgido un pequeño problema, digamos, un poco grande, un problema que requería atención inmediata. Necesitaba ayuda y necesitaba que Ozge fuera a verla lo antes posible, sin demoras. Ozge obviamente se preocupó muchísimo. Su hermana es una persona muy importante en su vida, una de las personas que más quiere y admira. No dudó ni un segundo en poner su bienestar por encima de cualquier otra cosa. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudarla. Pero claro, el concierto, ¿qué iba a pasar con el concierto? Habían pagado las entradas, habían planeado toda la noche, habían depositado tanta ilusión en esa velada, ¿y ahora? Aquí es donde entra en juego de manera estelar nuestro querido Serkan. Como buen amigo, como un verdadero compañero de aventuras, Serkan comprendió la situación al instante y apoyó a Ozge incondicionalmente. Le dijo que no se preocupara, que lo más importante era su hermana, que la salud y el bienestar de su ser querido era primordial, y que él se encargaría de todo lo demás.
Le aseguró que encontrarían una solución, que no tenía que sentirse culpable por la situación, y que él estaría allí para apoyarla en todo lo que necesitara. Y encargarse de todo lo demás, señoras y señores, es una frase que en manos de Serkan, es garantía de caos, de situaciones inesperadas y de momentos inolvidables. Es una promesa de diversión asegurada. Primero Serkan intentó vender las entradas. Pensó que al ser sábado por la noche y con el concierto ya en marcha, habría alguien dispuesto a comprarlas, alguien que no quisiera perderse la oportunidad de disfrutar de la música en vivo. Llamó a varios amigos, contactó a conocidos, intentó por todos los medios encontrar un comprador, pero claro, a esas horas de la noche, con todo el mundo ya de camino al concierto o dentro del recinto, no encontró a nadie que estuviera interesado en adquirir las entradas. La tarea resultó más difícil de lo que había anticipado. Así que, después de sopesar diversas opciones, Serkan, en un acto de valentía, decidió ir solo. Sí, tal cual. Pensó que podría ir al concierto, disfrutar un poco, respirar el ambiente, empaparse de la energía de la multitud y, después, si la situación lo permitía, ir a ver a Ozge. La idea, a pesar de ser arriesgada, le parecía viable. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Pero antes de ir al concierto, claro, tenía que solucionar el tema del transporte. El concierto se celebraba en una zona que no conocía muy bien, un área con calles intrincadas y poco iluminadas, y no quería perderse, ni llegar tarde, ni complicarse la vida. Necesitaba un medio de transporte confiable, que lo llevara y lo trajera sin problemas. Así que, ¿qué hizo? Llamó a un amigo que a su vez llamó a otro amigo que a su vez, bueno, la red de contactos de Serkan es amplia, una verdadera telaraña de amistades y conocidos. El caso es que después de varias llamadas y gestiones, consiguió que le prestaran un coche. Un coche que, por cierto, no era precisamente el último modelo. Era un coche, digamos, con un poco de historia, un coche que ya había visto mejores épocas, un coche que había sido testigo de innumerables aventuras y que probablemente tenía más kilómetros en su haber que los que marcaba el odómetro. Serkan, que no tiene mucha experiencia conduciendo, cogió el coche prestado y se dirigió al concierto. El camino, como era de esperar, no fue precisamente tranquilo. Para empezar, se perdió varias veces. La falta de familiaridad con la zona, sumada a su escasa orientación espacial, lo llevaron a dar vueltas y vueltas, desorientado y frustrado. Tuvo que pedir indicaciones a varias personas, consultando mapas y utilizando el GPS del móvil, pero ni siquiera así lograba encontrar la ruta correcta. Y para colmo de males, el coche no estaba en muy buenas condiciones. Ya había dado muestras de su edad y de su falta de mantenimiento desde el principio. La radio fallaba intermitentemente, alternando entre el silencio absoluto y la interferencia estridente. El aire acondicionado, en un intento desesperado por funcionar, emitía un soplo tibio que apenas se notaba. Y para colmo, en un momento dado, en medio de la desesperante búsqueda de la dirección correcta, el coche empezó a echar humo. Sí, humo. Un humo espeso y negro que salía del capó, como si el motor estuviera a punto de explotar. Pero Serkan, lejos de amilanarse, de perder la calma o de entrar en pánico, se lo tomó con humor, con la filosofía que lo caracteriza, con esa capacidad innata para transformar cualquier situación en una aventura, por desafiante que sea. Esto es una aventura, gritaba, con una sonrisa de oreja a oreja, mientras intentaba apagar el humo con el periódico que llevaba en el asiento del copiloto, agitando el papel desesperadamente en un intento por disipar el humo y evitar que el coche se incendiara. Finalmente, después de una odisea que parecía interminable, después de perderse, de lidiar con el humo, de consultar mapas y de pedir indicaciones, Serkan, milagrosamente, llegó al concierto. Y para su sorpresa, todavía no había empezado. El alivio lo invadió, una oleada de tranquilidad recorrió su cuerpo. Respiró hondo, se recompuso y, después de encontrar un lugar para aparcar, estacionó el coche como pudo, de manera un tanto improvisada, y se adentró en el recinto, ansioso por disfrutar de la música. El concierto, una vez que comenzó, fue simplemente genial. La banda, el ambiente, la energía del público, todo se combinó para crear una experiencia inolvidable. Serkan cantó a todo pulmón, bailó sin parar, se dejó llevar por el ritmo, se olvidó de todo y se sumergió por completo en la música. Se sintió vivo, lleno de energía y felicidad. Pero a pesar de la euforia del concierto, durante toda la noche, mientras cantaba, bailaba y disfrutaba, no podía dejar de pensar en Ozge, en cómo estaría su hermana y en si todo estaría bien. La preocupación lo acompañó durante toda la actuación,
aunque intentaba apartarla de su mente para poder disfrutar del espectáculo. Así que en cuanto el concierto llegó a su fin, cuando los últimos acordes resonaron en el aire y las luces se encendieron, Serkan, sin dudarlo ni un segundo, salió corriendo del recinto con la premura de llegar a donde su amiga lo necesitaba, con la premura de saber que su hermana estaba bien. Su mente estaba puesta en Ozge, en su bienestar, en poder brindarle su apoyo. Y aquí es donde viene la parte épica. La parte que convirtió esta anécdota en una leyenda, en una historia que será recordada por siempre. Serkan, con el corazón latiendo con fuerza, salió del recinto, se dirigió al lugar donde había aparcado el coche y no lo encontró. Sí, señoras y señores. El coche había desaparecido. Se había esfumado como por arte de magia. Al principio Serkan pensó que se había equivocado de sitio, que la emoción del concierto y la prisa por llegar a Ozge lo habían llevado a confundir el lugar. Dio vueltas y vueltas mirando por todas partes, recorriendo la zona una y otra vez, buscando desesperadamente el coche prestado. Pero no había ningún coche. Estaba claro, le habían robado el coche. Las peores pesadillas de Serkan se habían hecho realidad. La reacción de Serkan, sin embargo, fue peculiar. En lugar de desesperarse, de enfadarse, de sentirse frustrado o de entrar en pánico, como la mayoría de la gente haría en una situación similar, se echó a reír. Una risa estruendosa, contagiosa, que resonó en la noche. «Esto es increíble», gritaba mientras se partía de la risa, mientras se agarraba el estómago, incapaz de contener la hilaridad. Entonces de pronto recordó la historia del coche, todo lo que había pasado con él, lo poco que lo conocía, lo poco que le importaba. Recordó los problemas que había tenido durante el trayecto, el humo, la radio que fallaba, la falta de aire acondicionado. Se dio cuenta de que en realidad, perder ese coche no era una tragedia, sino una aventura más, un episodio más de su vida llena de situaciones inesperadas. Y gracias a esa reflexión, la tranquilidad lo invadió de nuevo. Decidió entonces llamar a Ozge y contarle lo sucedido. Necesitaba compartir la noticia, necesitaba contarle lo que había pasado, y sabía que ella, con su sentido del humor y su capacidad para ver el lado positivo de cualquier situación, lo entendería. Ozge al principio no se lo creía. Pensaba que Serkan le estaba gastando una broma, que era una de sus típicas travesuras para alegrarle el día, que todo era parte de un plan para hacerla reír. Pero cuando escuchó su tono de voz, cuando percibió la mezcla de incredulidad y diversión en sus palabras, se dio cuenta de que iba en serio, de que lo que le estaba contando era real. Así que entre risas Serkan le contó toda la historia, el concierto, el humo, la odisea en el camino, la búsqueda del coche, y finalmente su desaparición. Le narró cada detalle, cada anécdota, cada situación inesperada, con la habilidad que lo caracteriza, con la pasión que pone en cada cosa que hace, con la capacidad de convertir cualquier situación en una historia memorable. Ozge, al escuchar la historia, no pudo contener la risa. Se dobló de la risa, se abrazó el estómago, se secó las lágrimas de los ojos y, sin poder articular palabra, le dijo a Serkan que fuera a casa de su hermana, que ella ya se encargaría de lo demás, que no se preocupara por nada, que todo se iba a solucionar. Al día siguiente, después de haber pasado una noche llena de emociones, Serkan y Ozge, ya recuperados del shock y entre risas, fueron a la comisaría a denunciar el robo del coche. Allí explicaron a los agentes lo sucedido, contando la historia con todo lujo de detalles, reviviendo cada momento de la aventura. La policía, con una mezcla de seriedad y diversión, tomó nota de lo sucedido, les hizo algunas preguntas y les aseguró que harían todo lo posible para encontrar el coche. Pero, para su sorpresa, después de una búsqueda exhaustiva, no encontraron ningún rastro del coche. Parecía que se lo había tragado la tierra, que se había esfumado sin dejar rastro. La policía les dijo que probablemente el coche ya estaba desguazado, que lamentablemente era una práctica común en estos casos. Pero la historia, como pueden imaginarse, no termina aquí. Unos días después, cuando ya habían perdido la esperanza, cuando habían asumido la pérdida del coche y se preparaban para lidiar con las consecuencias, recibieron una llamada. Era la policía. Habían encontrado el coche. Y estaba en perfectas condiciones. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible? ¿Dónde había estado el coche todo ese tiempo? Pues resulta que el coche no había sido robado. Simplemente lo habían remolcado porque estaba mal aparcado. Y para colmo había aparecido en una calle completamente distinta,
a varios kilómetros de distancia del lugar donde Serkan lo había dejado. Cuando Serkan y Ozge fueron a recoger el coche, no pudieron evitar reírse a carcajadas, una risa que resonó en la comisaría y que contagió a todos los presentes. Habían pasado por una aventura épica, llena de imprevistos, de situaciones absurdas, de momentos inolvidables y de risas compartidas, y todo por un concierto, por un coche prestado y por una hermana que necesitaba ayuda. Se dieron cuenta de que a pesar de todos los inconvenientes y de todos los percances, la experiencia había sido enriquecedora, que les había dejado un cúmulo de recuerdos y de risas que atesorarían para siempre. Y esta, amigos míos, es la historia de Serkan y Ozge, una historia que demuestra que a veces, los mayores desastres pueden convertirse en las mejores anécdotas. Una historia que demuestra que con buenos amigos, cualquier situación, por adversa que sea, puede ser divertida y que se puede afrontar con optimismo. Una historia que demuestra que en la vida, hay que reírse y mucho, y que la amistad es el mejor ingrediente para convertir cualquier experiencia en un recuerdo imborrable. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí. La verdad es que cada vez que la recuerdo, no puedo evitar sonreír, no puedo evitar reír a carcajadas. Y creo que es la esencia de la amistad, poder reírse de uno mismo, poder aceptar los errores y las situaciones inesperadas, poder compartir momentos inolvidables con las personas que más quieres. Es la capacidad de encontrar la alegría en las pequeñas cosas, de transformar lo ordinario en extraordinario, de convertir cualquier situación en una aventura llena de risas y de aprendizaje. Así que cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Cuál fue la parte que más les hizo reír? ¿Tienen alguna anécdota parecida que quieran compartir? ¿Alguna vez han vivido una situación similar, llena de imprevistos y de risas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos. Me emociona saber qué les pareció, cuál fue su parte favorita y si se sintieron identificados con la historia. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan esta historia con sus amigos. Compartan la risa. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden, cada semana subimos contenido nuevo, lleno de risas, de historias increíbles, de anécdotas divertidas y de muchas cosas más. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. De esa manera, no se perderán ninguna de las aventuras que les preparamos. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por compartir un momento de risas y de diversión conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas historias y nuevas aventuras. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no reírse. Hasta la próxima.